Dice la palabra, en el mundo tendréis, pero confiad, yo he vencido al mundo. El mundo siempre nos va a afligir. El mundo siempre le va a decir al cristiano que no es posible. El mundo siempre va a tratar de convencerlo que es mejor quedarse quieto, dejar que la tristeza avance, dejar que los problemas avancen. Pero la palabra del Señor dice que Él venció al mundo. Y si Él dice que Él venció al mundo, el mundo está vencido y no tiene poder contra nosotros los hijos de Dios, porque Dios está en medio nuestro. Dios está en mí como poderoso gigante. Amén. Hay una palabra que estuve leyendo en estos días, está en el libro de Esther. No vamos a abrir el libro de Esther, les voy a contar algo, porque esa palabra Dios la usó para inspirarme, para hablarme, para aclararme. La Biblia dice que todas las escrituras son útiles para enseñar, ¿verdad? Toda, no hay nada dentro de la Biblia que yo pueda decir, esta parte no me es útil, no la necesito, qué harto leer ese pasaje. Toda la palabra es útil y ella enseña, ella ministra, ella consuela, ella redarguye, ella edifica, ella exhorta. La palabra de Dios es completa. Pues yo leía la historia de Esther y justamente cuando estoy leyendo un pasaje, en esa parte donde dice que Esther entra al palacio para hablar con el rey y se pone su vestidura real y entra al aposento del rey, pero no se había hecho anunciar antes. Pero la reina tenía algo a su favor y era que ella había conquistado el corazón del rey. Por eso se atrevió a entrar a la presencia delante del rey. Y dice la palabra que cuando el rey la vio fue agradable verla y extendió su cetro diciéndole, eres admitida. Ella toca el cetro y pasa. Y él le dice que le diga qué quiere. Y ella le dice, si he hallado gracia delante de ti, te pido que vayas mañana a un banquete que te voy a ofrecer, pero que traigas contigo a Naamán. Y todo esto comienza a moverse dentro de un ambiente en el que el Señor necesita bendecir a un pueblo. No a una persona, sino a un pueblo. Y el tío de Esther, que se llama, en la palabra lo conocemos como Mardoqueo. Mardoqueo es el instrumento de Dios para traer libertad y salvación a los judíos ante una orden que había para poderlos exterminar. Porque había el corazón de un hombre que estaba dispuesto al servicio del enemigo para destruir al pueblo de Israel. Pero había otro hombre que tenía comunión con Dios y ese hombre se pone en comunión con el Señor y se deja usar por el Señor y habla con Esther y la anima a que vaya a participar entre aquellas mujeres que pueden ser elegidas, candidatas para ser elegida la esposa del rey. Pero como los planes del Señor son buenos, agradables y perfectos, lo que había en el corazón de Mardoqueo era una instrucción del Señor. No eran caprichos de Mardoqueo de que Esther fuera a participar a un reinado o que fuera porque sí. Había algo que el Señor había sembrado en el corazón de Mardoqueo. Y Esther no quería. Ella por un momento trata de rehusarse y el tío la exhorta y le dice, ¿quién sabe si para esto habrás nacido? Es decir, esta es tu misión. No la podía dejar pasar. Y Esther decide convocar ayuno a sus doncellas y ella le pide a su tío que cite a todos los judíos para que ayunen y la apoyen en oración. Porque cuando uno ayuna, el poder de Dios rompe las cadenas. Eso es algo espiritual, tiene un secreto espiritual poderoso. El Señor revienta las cadenas, derriba los muros y las puertas del infierno no prevalecen contra el pueblo de Dios. Porque hay mucho Dios para poco diablo. Amén.
Toda la gloria, Señor, es para ti desde antes y por siempre. Y vemos a Mardoqueo que se sienta a la puerta del rey. Mardoqueo no está pendiente de entrar al palacio, ni le pide a Esther que le busque un puesto dentro del palacio. Esa no era su preocupación. Su preocupación era su pueblo. Y el Señor pone también, es uno de los libros que curiosamente no menciona la palabra Dios por ninguna parte. Pero la palabra del Señor nos enseña que nadie puede honrar al Señor si no es por el mismo Señor. Nadie ayuna, nadie busca la presencia de Dios. Ellos eran judíos y estaban buscando la presencia de Dios en ayuno. Y me llamó mucho la atención cuando el rey dice: inmediatamente avísenle a Mardoqueo, a Naamán, que está invitado a la cena, al banquete real. Inmediatamente corren los servidores y le dicen a Naamán que es el único invitado. Eso me hace acordar ese pasaje que dice que cuando lleguemos a los lugares, ¿verdad?, donde somos invitados, no tomemos los primeros puestos. Porque es posible que alguien nos diga: mira, ese puesto está ocupado, córrete porque ahí va sentado un invitado. Pues Naamán fue invitado, era el único invitado. Y cuando él va al banquete, sale pero como el pavo real. Y cuando ve a la puerta a Mardoqueo, dice la Biblia, a mí me llamó muchísimo la atención, que su corazón se enojó porque Mardoqueo no tembló ante su presencia ni le dio honores. Y dice que se contuvo Naamán de hacer algo contra Mardoqueo. Y ese pasaje justamente hizo vibrar mi corazón, porque este señor le daba rabia ver a Naamán a la puerta del palacio. Pues lo descubrí después, porque el Señor, cuando yo comencé a preparar el mensaje hace unos días, yo creía que este era el mensaje. Yo creía que iba a predicar acerca de el corazón de Naamán, un corazón endurecido, que aunque se contuvo, lo que él tenía no era dominio propio, lo que él tenía era tamaña hipocresía en su corazón. Porque después de eso se va a su casa, comienza a pavonear acerca de todas sus riquezas, de todos sus hijos y del lugar de privilegio que tenía delante del rey. A veces estamos delante de la presencia del rey, pero no disfrutamos la presencia del rey porque siempre queremos otra cosa más. Porque no disfrutamos lo que el Señor nos ha dado en el presente, porque siempre queremos algo más. Y aparte de todo queremos venganza, tenemos sed de más y nos sentimos inflados. Naamán tenía todo lo que una persona pudiera desear: dinero, un lugar de privilegio al lado del rey, el hombre de confianza del rey, pero su corazón estaba permanentemente maquinando maldad. Y eso hace la diferencia y que las oportunidades se pierdan. Dice la palabra en Hebreos capítulo 11, versículo 1, ahora sí vamos a ir a Hebreos capítulo 11, versículo 1, ya saben de qué vamos a hablar en esta mañana. Y el título, solamente por inspiración en Mardoqueo, lo he llamado El que espera a la puerta del rey. Diga conmigo: yo espero a la puerta del rey. Yo espero a la puerta del rey. Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice lo siguiente: ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera. Diga conmigo: espera. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dicen sabias reflexiones que la fe no niega la realidad, pero sí tiene el poder para transformar la verdad. La fe no es imaginación, la fe es
poder. Lo que a veces no meditamos acerca de la fe es el tiempo de espera. Cuando nosotros los cristianos comenzamos nuestra vida en el Señor, pensamos que la fe es mágica, que la fe es yo tengo fe y eso va a ocurrir y yo reposo aquí tranquilo sin hacer nada. Solamente tomo la parte de la espera. Aprendí algo también acerca de la fe cuando la estudiaba, y es que la fe, haga de cuenta que déjenme para no inventar, es una figura que se usaba mucho en los tiempos de los reyes cuando se construían los palacios. Hay una figura en la arquitectura que se llama entablamento. El entablamento era esta figura sobre la que podía ubicarse el techo de una construcción real, pero el entablamento siempre tenía que estar apoyado en columnas y las columnas tenían unos capiteles donde reposaba el entablamento. La fe me permitía el Espíritu Santo comprenderla de esta manera para que yo la pudiera masticar y digerir. La fe es el entablamento, pero la fe reposa sobre dos pilares. Uno es la acción y el otro es la espera. Parecen que fueran excluyentes, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo tener fe esperando o cómo puedo tener yo fe accionando? Son absolutamente compatibles. La fe reposa sobre esas dos columnas. ¿Por qué? Porque la fe necesita de la esperanza, que es uno de los capiteles de la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera. Es uno de los pilares de la fe. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero el pilar de la fe no es la convicción, es la acción. ¿Por qué es la acción? Resulta que esperar tiene un origen del latín, aunque cuando se tradujo la Biblia, ¿verdad?, del griego al latín, las palabras que nosotros aprendimos, es decir, en esa transcripción, no son las griegas, aprendimos las latinas. Y la palabra esperanza viene del latín, ¿verdad?, esperare. Y ese esperare está compuesto del verbo esperar y del sufijo ansa, que indica acción. ¿Y por qué y de dónde traigo esto y para qué lo quiero decir? Dice la Biblia que la fe sin acción o la fe sin obras es una fe muerta. Una fe que no actúa es una fe muerta. Una fe que no espera es una fe no sirve, porque la fe tiene que aprender a esperar. Aunque tiene la convicción, que es la fe, es la seguridad, tiene que tener momentos de espera. Dice la palabra en Romanos capítulo 5, versículo del 1 al 5, vamos a leerlo. Romanos 5, del 1 al 5. Esperar. Esperar es ese espacio que hay, ¿verdad?, entre el punto de partida y el punto de llegada. La fe tiene una virtud y es que la fe logra ver el punto de llegada. No lo imagina, lo ve. Es por eso que nadie la puede detener, porque ella sabe para dónde va. Y en ese trayecto entre el punto de partida y el punto de llegada se llama espera. Pero entre ese punto de partida y el punto de llegada tiene que haber movimiento, tiene que haber acción, porque de lo contrario no vamos a lograr ver lo que esperamos. Muchos hechos en la Biblia sí ocurrieron de manera milagrosa.
la fe estaba en el corazón del creyente, pero estaban esperando, aunque no actuaron. Un ejemplo de esto, y con lo que voy a enseñar en esta mañana no voy a armar una doctrina, porque hubo un hombre que ustedes se acuerdan, estaba en aquel lugar donde había un estanque, ¿se acuerdan? Que era paralítico, y el Señor le dice: ¿y tú qué es lo que quieres? Dice: no, yo quiero llegar al estanque, pero nadie me lleva. Y como solamente he sanado el primero que llegue, cuando yo quiero llegar, ya otro llegó primero que yo. ¿Se podía mover? No. ¿Recibió el milagro? Sí, claro que sí. Pero no fue lo que pasó con Abraham. No fue lo que pasó con Daniel. No fue lo que pasó con Mardoqueo. No fue lo que pasó con la mujer del flujo de sangre. No fue lo que pasó con el ciego Bartimeo. No fue lo que pasó con una cantidad de gente que tuvo que poner en movimiento su fe. Pero nos vamos a sorprender de algo acerca de ese movimiento. ¿Qué dice Romanos 5 del 1 al 5? Dice un versículo que el justo por la fe vivirá, ¿cierto? Todo aquel que tiene fe es justificado por su fe, pero también es justificado por sus obras. Dice Romanos 5 del 1 al 5. En esta versión voy a leerlo acá. Vamos a ir pasando para no leer otra cosa diferente. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El 2. Porque por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce y la paciencia produce y la prueba y la esperanza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. No vayan a olvidar esta parte, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Pueden decir amén. Amén. La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hasta ahora nada parece tener forma. Hay muchas cosas dichas, pero lo que le quiero decir con esto es que en el tiempo en el que nosotros vamos a activar nuestra fe, pueden pasar 4 cosas. La primera de ellas es que la fe sea probada y el que la posee sea aprobado. ¿Me copió? La fe tiene que ser probada y el que posee la fe puede salir probado. Aparte de todo, esa aprobación es lo que nosotros conocemos en la Biblia como justificación. La fe nos justifica. Romanos 5 del 1 dice: justificados por ¿la qué? Por la fe. Tenemos paz para con Dios. Amén. La segunda cosa que puede pasar es que la fe sea aprobada y el que decía tenerla sea desaprobado por no tenerla realmente. Porque quien tiene fe sabe esperar y sabe actuar. Entonces, cuando la fe sea aprobada, el que la tiene o el que decía tenerla puede resultar desaprobado. Ahora, ¿de qué depende de que yo sea aprobado o desaprobado en el tema de la fe? 1, en que yo sepa esperar. Y este saber esperar no es estacionarme, porque de eso depende la cuarta cosa, y es que yo actúe o no actúe. ¿De qué depende que yo sea aprobado? Que yo espere o no espere, y de que yo actúe o no actúe. Parece extraño y ambivalente, sí. Hay muchas cosas del Señor que parecen extrañas, muchas cosas que a veces no entendemos. Cuando nosotros debemos hablar de fe, tenemos que hablar precisamente de esto que les voy a contar. Queremos saber si tenemos fe. La palabra nos lo dice en Hebreos 11:13.
nos da la clave. ¿Qué dice Hebreos 11:3? Ahí está la clave para saber si nosotros, o una de las claves para saber si tenemos fe. Hebreos 11:3. ¿Quién lo puede leer? Hebreos 11:3. 3. Dice, por la fe, diga esa palabra que sigue. Volvemos a decir, por la fe entendemos. La fe nos hace entender lo que a veces es incomprensible. Yo les decía, cuando tenemos fe, logramos ver la acción ya ejecutada. Por eso nadie nos puede detener cuando tenemos fe, porque la fe nos permite entender. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Cómo es eso que nosotros aceptamos de que nosotros somos hechura de Dios y que todo lo que existe fue hecho por la palabra de Dios? ¿A causa de qué? Por la fe entendemos. Y eso no es de nosotros, mis queridos hermanos. Y nos vamos acercando un poco más. Resulta que la fe tiene un secreto y tiene un principio. Cuando nosotros leemos Gálatas, habla acerca de los frutos o el fruto del Espíritu Santo. Recordemos el fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. O sea que la fe es la fe es el fruto de la presencia de Dios en mi interior. Yo no puedo tener fe si el Espíritu de Dios no está en mí. Si mi relación con Dios es pésima, no puedo tener fe ni ejercitarme en la fe en Dios, porque puedo tener fe de otra naturaleza, pero no puedo tener fe en que Dios va a actuar a mi favor si el Espíritu de Dios no está en mí. El resultado de que yo tenga fe es el resultado de que el Espíritu Santo habite en mí. Es por eso que yo puedo tener fe. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Por la qué? Por la palabra de Dios. Recordamos Génesis capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Versículo 3. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Versículo 4. Y dijo Dios, hágase la luz. Y fue la luz. Vemos al Espíritu moviéndose en medio del caos, en medio del desorden y en medio de la confusión. Cualquier cosa parecida con la vida nuestra es pura casualidad cuando conocimos al Señor. ¿Y el Espíritu de Dios cómo estaba? Moviéndose en el desorden sobre la faz de las aguas. Estaba en movimiento. Dios es Espíritu, dice la palabra. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hay unos tiempos en Dios. Hay un tiempo que es el Cronos. Es el tiempo en el que nosotros miramos qué hora es. Son las 10:15 de la mañana. Cronos. Pero hay un tiempo que es el Kairos. Es el tiempo perfecto en el que Dios determina que yo haga algo. Pero hay un tiempo que se llama pleroma, que es el tiempo perfecto de Dios para que Él haga algo diferente. Cronos, Kairos y pleroma. En el pleroma de Dios, Él dijo, y hágase la luz. Y la luz fue hecha. ¿Y quién lo hizo? El Espíritu de Dios que se movía.
Hay una sincronía absoluta entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso es que nosotros entendemos que el mundo fue constituido o el universo fue constituido por la palabra de Dios. ¿Por qué? Por causa de la fe. Porque el Espíritu de Dios que se movía sobre la faz de las aguas es el mismo Espíritu que hoy habita en mí. Y Él da testimonio de que aquello que ocurrió en el pasado es verdad. Y nosotros decimos amén. Por eso nosotros creemos y tenemos plena convicción de que sí fue así. No es porque me leyeron y yo dije, sí, bueno, no. Es que comencé a entenderlo cuando el Espíritu de Dios que habita en mí reveló su palabra y yo lo entendí. Vamos captando. Ese es el secreto. Que el Espíritu de Dios, cuando yo tengo fe y Él va a hacer algo a mi favor, porque dice la palabra, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es porque Dios va a hacer algo a favor tuyo y a favor mío. Entonces yo comienzo a tener fe por una palabra que me ha sido dada y el Espíritu de Dios que habita en mí comienza a moverse y está en movimiento. ¿Y cómo puedo yo estar en movimiento y esperar? Yo puedo estar orando, yo puedo estar ayunando, yo puedo estar accionando como Él me vaya indicando que yo me mueva. ¿Cómo puedo tener yo fe? Sencillo. Hay unas iniciales que yo aprendí hace 20 años y nunca más se me volvió a olvidar. TASC. T-A-S-C-D. TASC. Tiempo a solas con Dios. Si yo quiero tener fe en mi interior, yo necesito tiempo a solas con Dios. ¿Cómo es eso? Yo no entiendo. Eso no entra en mi cabeza. En el razonamiento no va a entrar. En tu mente no va a entrar. ¿Cómo es posible que yo vaya a entregar el diezmo y el Señor lo va a multiplicar? No lo vas a entender porque eso no está en tu mente. Eso está en el Espíritu. Porque las cosas del Espíritu se han de discernir espiritualmente y no con la razón. Decimos amén. Es por el Espíritu que podemos tener fe. Y cuando el Señor dice que es el pleroma de Dios, el Espíritu de Dios, o cuando el Señor dice que es el kairos de Dios, el Espíritu de Dios me pone a actuar inmediatamente. Entonces yo entiendo cuál es el momento correcto para yo actuar. Mientras tanto, estoy en un movimiento. Yo no me puedo quedar quietos, hermanos. Santiago parece que tuviera un enfrentamiento doctrinal con Pablo. Hay todavía esa discusión de que si es Pablo o no es Pablo. Digamos que es Pablo, el autor de Hebreos. Dice Romanos, dice que nuestra salvación es por fe, para que nadie se gloríe. Pero Santiago dice que fe sin obras es muerta y que la fe es la que nos salva. ¿Por qué? Porque tenemos que poner en acción nuestra fe para demostrar que la tenemos. Fe sin obras es muerta. Vamos a ir al libro de Santiago. Vamos a buscar a Santiago en nuestras Biblias. Ya les voy a decir qué versículo. Si alguien lo encuentra primero que yo, le agradezco que me ayude. Santiago 2:14, ya lo busco. Ok, del 14 en adelante. Dice Santiago 2:14, en esta versión que es la NBI. Si me pueden ayudar con la otra versión, Reina Valera también. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Y no habíamos leído que la salvación
era por fe, para que nadie se gloriara de las obras? Pues Santiago está diciendo, volvámoslo a leer, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Es un enfrentamiento doctrinal? De ninguna manera. Al contrario, es una complementación. Porque la fe, si no se mueve, está diciendo que no hay fe. Porque el Espíritu de Dios me va a ayudar a moverme en el momento correcto, en el kairos de Dios. Mientras, ¿qué debo hacer yo? Esperar. Esperar, orar, ayunar, moverme, ser diligente. A veces soñamos. ¿Cuál cristiano no ha soñado con ganarse el baloto? Para poder resolver, y te juro, Señor, que yo seré muy bondadoso y daré el diezmo y aún un poco más del diezmo. Y el Señor dice, mira las hormigas, perezoso. Haces como la puerta que gira en el mismo quicio, en la cama, primero de un lado y luego del otro. Mira las hormigas, que no teniendo capitán ni marinero, no teniendo nadie que las comande, trabaja incesantemente en el verano para que cuando llegue el invierno ya tiene el depósito de su comida. Y muchos soñamos con el baloto. A veces se me ha pasado y tengo que decirle a mi mente, tu esperanza está en el regazo de Dios. Tu suerte está en el regazo de Dios. Lo que Él dijo que pasaría conmigo, eso será. Mientras tanto, voy actuando en fe, esperando en el pilar, descansa mi fe, en el pilar de la acción y en el pilar de la esperanza. Sin estos dos, nuestra fe es una fe muerta. Sigamos leyendo. Supongamos que un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse y carecen de alimento diario. Y uno de ustedes le dice, que les vaya bien, abríguense y coman hasta saciarse, pero no le das lo necesario para el cuerpo. ¿De qué te servirá eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Sin embargo, alguien te dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un Dios? Un solo Dios, magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. Qué tonto eres. ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció en el altar a su hijo Isaac? Es conocido como el padre de la fe, pero el Señor le pidió que se moviera, ¿verdad? ¿Dónde vivía Abraham? En Ur de los Caldeos. Y un día el Señor pone en el corazón del papá de Abraham que se muevan hasta Harán. Pero ellos salieron desde Ur de los Caldeos para Canaán, pero no llegaron a Canaán, llegaron hasta Harán. Y un día le dice el Señor a Abraham, sal de tu casa, de tu tierra y de tu parentela y vete al lugar que yo te mostraré. Y dice la Biblia, y salió de Harán para Canaán y a Canaán llegó. ¿Eso cómo se llama? Fe. Se movió, actuó. Y el Señor le dijo, vete de tu casa a la tierra que yo te mostraré, te la voy a dar. Y cuando Abraham llega, no recibe la tierra. El Señor le dice, mira el ancho pasto, todo para ti. No pasó. ¿Qué ocurrió con la fe de Abraham? Actuó, pero entró en un tiempo de espera. El Señor le promete un hijo. Pasaron 20 años de espera. A veces no queremos esos tiempos. Es que el Señor no responde. Es que ¿de qué me sirve esperar? Ya llevo tanto tiempo esperando en Dios y Él no reacciona. Es mejor que yo vaya y lo haga por sí solo. Eso no es fe. La Biblia dice fe más obras. No dice obras sin fe. Fe. Cuando el Espíritu de Dios está en mí, activa la fe. Entonces yo me muevo en su tiempo para hacer lo que Él quiere que yo haga. Porque ¿quién está sobre mí sino Dios? La Biblia dice en el libro de Juan,
yo soy de arriba y ustedes son de abajo. Él ve desde arriba. Anoche hablábamos de esto con los jóvenes. Desde arriba la perspectiva es completa. El plano completo lo tiene el Señor, no lo tengo yo. Cuando yo presumo que yo sé, yo conozco, confío en mis fuerzas, dice la Biblia, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es lo mismo que decir, porque sin el Espíritu de Dios es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque la fe es del Espíritu. Es un don de propiedad exclusiva del Espíritu Santo de Dios. De modo que si yo no tengo fe, yo no tengo al Espíritu dentro de mí. Cuando el Señor venga por su iglesia, ¿cómo reconocerá que esa es su iglesia la que se va a llevar a los aires? Porque el Espíritu de Dios mora en nosotros, porque Él va a dar testimonio. Así como da testimonio del Padre y del Hijo en mí, Él también está dando testimonio de mí delante del Padre y del Hijo. Él sabe si yo lo niego, Él sabe si yo lo adoro, Él sabe si yo tengo fe. Nadie tiene que decirle nada diferente a Dios. Aunque yo ponga cara de tristeza, aunque yo le diga palabras al Señor para convencerlo, nada de lo que yo le diga va a cambiar las cosas si no es real. Porque el Espíritu de Dios, si mora en mí, le estará contando permanentemente al Señor lo que yo siento, lo que yo creo, lo que yo espero. Dice la palabra, aún no está la palabra en tu boca y ya yo sé de qué cosa tienes necesidad. ¿Cómo lo sabe? Por el Espíritu que habita en mí. Y el Espíritu de Dios intercede por nosotros con gemidos indescifrables, indescriptibles, indecibles. Antes de que yo lo diga, aun si uso las palabras incorrectas, aun si no tengo las palabras para poderlo decir, el Espíritu de Dios que está en mí se está comunicando permanentemente. Pues un solo Dios. Un solo Dios. Necesitamos fe, pero tenemos que saber esperar y caminar guiados por el Espíritu. ¿Se acuerdan ustedes de esa alabanza vieja? Guiado por tu Espíritu no podré caer, guiado por tu Espíritu. Cuando se cantaban esas alabanzas, eran salmos. Lo que se componían eran salmos. Los himnos eran inspiración en salmos, en las batallas bíblicas. O sea, todo lo que se veía en la Biblia era lo que se componía. Hoy hay un componente un poco comercial para poder atraer a una generación diferente. Pero antes era pura Biblia lo que se cantaba, hermanos. ¿Sí o no, hermana? Pastora, ¿cierto? Así es. ¿De dónde viene la alabanza que acabamos de cantar? Mi corazón. Ese himno tiene por allá como unos 400 años, si no lo sabían. Tiene como 400, 500 años. Alabanzas para el Señor. Él da testimonio del Padre y del Hijo en nuestro interior. Amén. Una cosa es que Dios nos deje ver la bendición que desató en el cielo, hermanos. Mi fe me deja ver para que yo no me desvíe. Pero otra cosa muy diferente es que yo me tengo que mover para poder alcanzar eso que el Señor dijo que me iba a entregar. Amén. ¿Se acuerdan de Daniel? Daniel oraba y ayunaba. ¿Y qué pasó cuando Daniel oraba y ayunaba? Dice que un ángel baja, ¿verdad? Pero durante 21 días estuvo batallando con un príncipe de las regiones celestes que le impedía bajar y darle la respuesta a Daniel. Pero ¿qué hacía Daniel? Oraba, batallaba, porque la fe sin obras siempre, hermanos, ha sido muerta. Cuando estaba Moisés frente a las aguas, ayer en el ayuno lo recordábamos, estaba frente a las aguas, ¿verdad? Él había tenido una conversación con Dios. Señor, ¿y ahora qué hacemos? Actúa, mueve la vara, Señor, dale con la vara las aguas. Y cuando Él ejecuta la acción, activa su fe. Tenemos que dar pasos de fe
pero siempre tiene que estar la voz del Señor que nos diga, hazlo en el momento en que tenemos que hacerlo. No en el tiempo antes ni en el tiempo después, en el kairos de Dios. Pero cuando Él lo ejecute, será en su pleroma, en su tiempo perfecto. Ni mi cara, ni mis rodillas peladas van a acelerar el tiempo del Señor. Él lo va a hacer en el tiempo perfecto. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamientos de bien y no de mal, para darlos el fin que esperáis. Él dijo y no lo hará. Él dijo y lo hará. Es un hecho. Amén. Por la fe, Abel ofreció sacrificio. ¿Lo han leído? Génesis capítulo 4. Por la fe, Abel ofreció. ¿Y qué es eso de ofrecer? Sino actuar. ¿De qué le servía la fe a Abel si no obraba? Por la fe, Abel ofreció mejor y más excelente sacrificio a Dios. ¿Se acuerda que yo les dije al principio? Se ve todo enredado. Que la fe sea aprobada y el que tiene la fe, cuando esa fe sea aprobada, resulte aprobado. Por la fe, Abel ofreció un mayor y mejor y más excelente sacrificio. Entonces Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Cuando somos probados, es probada la obra, también es probada la espera. Somos aprobados nosotros. Amén. Por la fe, Abraham fue al monte Moriah con su hijo a ofrecerlo en adoración, en un acto de adoración. Abraham, tráeme a tu hijo y ofrécemelo en el monte que yo te voy a decir. Y se fue con el muchacho. ¿Qué hizo Abraham? Dijo, no, Señor, aquí. Ayer hablábamos de eso, ¿no? No, aquí no. Donde el Señor dice, eso es actuar. Donde el Señor nos diga, en el tiempo en el que el Señor nos diga y como el Señor nos lo diga. Si actuamos con fe, el Señor se va a glorificar. Y qué fe tan violenta la de Abraham. ¿Qué fue lo que le dijo a sus siervos antes de salir? Espérenme aquí que yo voy con el muchacho a adorar. Y en efecto, él y el muchacho adoraron. Porque cuando Abraham levanta la mano para sacrificar al muchacho, un ángel, el ángel de Jehová, le dice, detente, Abraham. Qué fe tan violenta. Por eso hoy lo conocemos como el padre de la fe, el pluma blanca de la fe, el mandacallar de la fe, el chacho de la película, como le querramos llamar. El Señor le había dicho que le iba a dar una descendencia tan numerosa como la arena del mar. Y bueno, Rosalía, tú estás hablando de Abraham, estás hablando de Daniel, y tú que hablas de fe, ¿qué ha hecho el Señor contigo y con tu fe? Muchas cosas, muchas cosas. Por la fe hoy estoy aquí. Porque de no creerle al Señor ya me hubiese devuelto. Pero para poder creerle al Señor yo tengo que actuar. Yo tengo que levantarme de mañana, yo debo orar, yo debo leer la palabra, yo debo hacerle el berrinche a mi papá, esperar que él me corrija y seguir en la dirección. Por la fe, oré hace 12 años por la salud de mi hijo que tenía gastritis aguda, duodenitis, tenía esofagitis y tenía todas las itis del sistema digestivo. Mi hijo era una sola llaga desde acá hasta abajo. Cuando le metieron ¿cómo se llama? Es como un endoscopio para irle viendo, lo que se le veían eran peladuras, partes rojas. En todo su esófago tenía duodenitis, el píloro también sufría, no funcionaba como debería funcionar. Su estómago hacía, hagan de cuenta que ustedes ponen a hervir una cosa espesa. Cuando algo espeso está hirviendo, hace como ¡pop! Así le hacía el estomaguito a él. Había una gastritis, era erosiva, gastritis erosiva,
lo que él tenía. Y tenía llaguitas en el estómago. Cuando bajó al duodeno, había llaguitas también en el duodeno, y me explicaba el gastroenterólogo que en el duodeno tenemos vellosidades, que son las que se encargan de las defensas de nuestro organismo. Ellas filtran, tienen una función importante, pues ahí no había tales vellosidades, habían unas cosas mínimas. Entonces Augusto Enrique, todo lo que comía tenía dos opciones, o venirse en vómito o irse en diarrea. Eso pasó cuando mi hijo tenía 1 año y medio, y comencé una batalla de fe, orando, pidiéndole al Señor que lo sanara. Siempre lo cuento porque me pareció un milagro del Señor. Y aunque mis ojos veían lo contrario, durante 3 años estuvimos orando para que el Señor lo sanara. Y un día, solamente Dios sabe que no miento con lo que yo digo. Un día estaba en el baño y Augusto Enrique llegó, tendría en ese entonces como 3 años, ya llevaba 1 año y medio en tratamiento. Llegó al baño en pañal, yo lo había dejado en el cuarto, lo acababa de cambiar, de quitarle el pañal. Había pasado toda la noche vomitando, literal toda la noche. Vomite, y les puedo confesar honestamente, no me atrevía a llevarlo a la EPS porque yo estaba en mora. Después fue que me dijeron, lo hubieras podido llevar porque de urgencia no te lo podían rechazar. Pero mi hijo vomitó toda la noche, desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana, vomitando. Cuando ya yo me fui al baño, yo me siento en el baño, mi hijo se para de la cama y se para frente a mí en esta postura. Y cuando él hizo así, caía agua, era una agua que eso no tenía ya color, pero cada vez que una gota de esa se escapaba del pañal, había unas baldosas. La gente dirá, ira, qué vieja tan exagerada. No miento delante del Señor. Cada gotica que caía del pañal al piso le quitaba el color a la baldosa. El grado de acidez que tenía mi hijo en ese momento era agresivo. De ahí salimos y nos fuimos para la clínica, pero mientras eso pasaba, cuando yo limpiaba, yo le decía, aunque no vea, aunque mis ojos todavía no vean, yo sé que tú lo sanaste. Y el médico me decía, él supera esto a la edad del desarrollo. Cuando esté por desarrollarse, entonces hay que esperar a ver si su organismo tolera, porque él tenía problemas con el tema de la lactosa. Pero ya después no era ni siquiera el tema de la lactosa. Todo su organismo todo el sistema digestivo estaba reaccionando alérgicamente a todo lo que comía. Entonces era una cosa que era desesperante. Entonces cada rato había que llevarlo, canalizarlo, y mi hijo permanecía, mucho tiempo estuvo canalizado. A los 4 años yo oraba, ayunaba por la salud de mi hijo. A los 4 años nos dijo el médico en una visita que fuimos, Augusto Enrique superó la alergia. Ya no hay que esperar hasta la etapa del desarrollo. Ese día le dije, Señor, gracias, porque esto lo hizo el Señor. Y él lo superó. Y cuando salimos de aquí le dije, ¿qué quieres comer? Y me dijo, un yogur. Y salimos de ahí y le di el yogur. No le hizo daño, no hizo ninguna alergia, y hoy en día come yogur, toma leche y come todo lo que quiera comer. Tiene algo, tiene que cuidarse porque tiene un colon que es sensible. De hecho, yo también lo tengo y mucha gente la tiene. Pero eso no quiere decir que el milagro no haya hecho lo que tenía que hacer. El Señor obró en sanidad y eso solamente lo hace la fe. Pero si no oramos, si no ayunamos, si no declaramos la palabra, no va a ocurrir lo que nosotros estamos esperando. Amén. Eso lo hace el Señor en nuestras vidas. Y hay muchísimos más testimonios donde yo salgo convencida, porque me pasó muchas veces. Un día no tenía que darle de comer y llamé a la droguería para que me trajeran un pote de leche. Tenía como tal vez unos 5 años, menos 4 años, y llamé porque la leche que él quedó después consumiendo después de eso era una leche especial. Y llamé a la droguería para que la llevaran. Y cuando el hombre de la droguería, yo dije, cuando el señor de la droguería llegue, ya el papá habrá llegado y pague el pote de leche. Llegó el hombre de la droguería, el papá no apareció. Y el hombre con el pote de leche y aquel llorando comida. Y yo subí donde la vecina para que me prestara la plata y me dijo, no tengo, donde la otra no tengo.
y bajé convencida, mis queridos hermanos, de que iba a encontrar plata en mi cuarto. Y fui como si me hubiesen dicho, está en lugar. Fui a mi cuarto, fui a un mueble donde estaba el televisor, levanté un pote, había un billete de 50,000, salí, le pagué al hombre la leche y se fue. Eso solamente lo hace Dios. Y no tenía ni un solo peso. Ha pasado muchas veces. El Señor me ha salvado de morir, el Señor me ha salvado de muchísimas cosas. Dios es fiel y para siempre es su misericordia. Amén. Todo amén, solo son procesos de transición. Pregunta, ¿qué era lo que le molestaba a Mardoqueo? ¿Qué era lo que le molestaba a Naamán de Mardoqueo? ¿Por qué a Naamán le molestaba ver a Mardoqueo a la puerta del rey? Aparentemente no estaba haciendo nada. Pero Mardoqueo estaba trabajando en el tiempo de Dios, en el kairos de Dios. Y eso era una batalla espiritual que el espíritu que actuaba en Mardoqueo no toleraba ver en el hombre, en Naamán, perdón, en Mardoqueo. Lo que actuaba en Naamán no toleraba ver lo que pasaba en Mardoqueo. Porque la palabra dice que no es nuestra la batalla, sino ¿de quién? De Dios. Diga, no es mía la batalla, es del Señor, pero dígalo con fe. Esa situación que en este momento tiene, eso que usted está orando, aquello por lo que está orando, tiene que decir, porque no es mía la batalla, es de Dios. Esos hijos, esa situación financiera, eso por lo que tanto está orando, no es mía la batalla, es del Señor. Es mía, no es mía, es del Señor. Porque el Espíritu que actuó en Jesús está obrando en mí. Y el Señor dijo, y mayores cosas que la que yo hice, ustedes harán. Amén. Ayer recibimos una palabra que vino de parte del Señor. Fue del Señor. A veces nuestras predicaciones se llenan de letra, pero lo que el Señor quiere es un tiempo a solas con Él. El Señor necesita que nosotros tengamos comunión con el Espíritu Santo de Dios, que no hablemos de lo que creemos, que hablemos de lo que sabemos, que hablemos de lo que hemos vivido, que hablemos con convicción de que Dios está con nosotros y actuando a nuestro favor. Tenemos que ejercer el ánimo correcto. Ahora, está pasando algo también dentro de la iglesia del Señor. Hermanos, hay algunos que fingen tener fe. La fe y la imaginación no son iguales, son muy diferentes. Entonces es mejor llegar delante de la presencia del Señor y decirle, Señor, aumenta mi fe. Espíritu de Dios, muévete en mí, lléname de ti. Es mejor declararle la verdad al Señor, confesarle al Señor lo que nos hace falta para que Él nos pueda llenar, para que Él nos pueda levantar, para que Él pueda actuar a nuestro favor. Amén. Es mejor declararle al dador, al dueño de la fe, siento que no tengo fe. Dice la Biblia que Juan menguó para que Cristo creciera, ¿verdad? Lo mismo tenemos que hacer nosotros. Tenemos que menguar para que el Espíritu de Dios pueda crecer en nuestro interior. Tenemos que ejercitar la fe. Tenemos que romper el miedo. Tenemos que salir de la zona de comodidad. Hay una canción que dice que no hay nada que te pueda ofrecer. No, hay una canción que dice que en el lugar de mi comodidad, perdón, ¿me ayuda Seba con la letra que dice que no hay lugar más alto? Dice que solamente en la presencia, en el lugar de mi comodidad, estoy revolviendo. Dice que ese lugar de mi seguridad, esas zonas hay que llevárselas al Señor. ¿Cantamos la tarareamos? Ahí, no te vayas a... Arde mi corazón a tus pies. Entreguemos eso.
Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Gracias, mi Dios. A tu presencia. No hay lugar más grande, más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande. Hay lugares donde nadie nos puede señalar. Eso hay que entregárselo al Señor. Dejémonos señalar por el Señor. Dejemos que Él nos moldee como Él quiere. Dejemos de resistir, de contristar al Espíritu Santo de Dios. Al Espíritu Santo se le resiste, se le contrista y finalmente el Espíritu de Dios termina por abandonar. Que nunca pase eso con nosotros. Si hay algo que David le decía al Padre es: nunca quites de mí tu Santo Espíritu. Porque él vio lo que pasó con Saúl cuando el Señor le quitó su espíritu. Y ese era el ruego permanente de David: no quites de mí tu Santo Espíritu. Nosotros sin el Espíritu Santo de Dios somos nada. Somos un completo fingimiento. Somos un fraude completo. No finjamos que tenemos fe. Vamos delante de la presencia del Señor y declaremos y digámosle al Espíritu Santo y digámosle al Señor: aumenta mi fe. Porque el Señor dice: si tuvieras fe como un grano de mostaza, si el Espíritu de Dios pudiera actuar en ti, si dejaras actuar al Espíritu de Dios en ti en la proporción de un grano de mostaza, es lo que literalmente quiere decir la palabra. Si lo dejas actuar en esa proporción, cuando tú decides poner en movimiento la fe, entonces podrás decirle a la montaña: muévete, y ella se moverá. En el año 2017, Augusto Enrique y yo lo sabemos, en el año 2017 pasamos un año duro y difícil. Nos levantamos y solamente Dios sabe por qué lo vivimos él y yo. No teníamos nada en la nevera que comer. Literal, no había sino agua. Y tenía que doblar mis rodillas diciéndole al Señor: yo sé que esto es temporal, porque mi Redentor vive. Y si esto es una prueba, esto va a tener que pasar. Y me levantaba, hermanos, solamente Dios sabe lo que pasaba en esos días. Cuando yo me acostaba sabiendo que no había nada. Sí, a fin de mes había una paga de un sueldo, pero mientras en la mitad no había nada. Alguien un día fue, me dejó un mercado a la puerta de mi casa. Ese día lloré. El Señor trató con mi orgullo porque yo prefería pasar necesidad, pero que nadie se enterara de lo que yo estaba viviendo. Y ese mercado en esa mañana, esa tarde, solo Dios sabe lo que pasó en ese día en mi casa. Pero solamente la fe hizo que eso pasara. El año 2017 se acabó. Hoy lloro porque le doy la gloria al Señor, porque es que el que tiene la fe tiene que ser probado. Para que entonces podamos decir: es verdad que mi Redentor vive. Del polvo me ha levantado. Él hace, hermanos. No duden de Él. Él es fiel para con los que le son fiel. Y Él honra a los que le honran. Y el Señor multiplica. Dice la Biblia que Él le da la semilla al que siembra. Al que no siembra, no. ¿Y le da pan a quién? ¿Yo como? Claro que sí, pero yo tengo que sembrar, ¿verdad? Aún en esas circunstancias hay que activar la fe.
lo primero que tengo que sacar es mi diezmo y mi ofrenda, porque el Señor da la semilla al que siembra y pan al que come. Dijo el salmista: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Amén. Ese es el Dios que nosotros tenemos, hermanos. Tenemos que dejarnos moldear el carácter del Señor. El Espíritu de Dios necesita seguir trabajando en nuestro interior. Dejémonos moldear, hermanos. Cuando estemos en esas batallas duras, vayamos allí a la intimidad con el Señor. No llamemos al prestamista, no empeñemos nuestras cosas, no salgamos a hacer lo que el Señor no nos ha mandado a hacer. No nos comprometamos, no vayamos a pedir préstamos, porque cuando no tenemos, ¿con qué vamos a pagar? Vamos a aumentar el problema. Creámosle al Señor. Hay una canción que a mí me gusta mucho que dice que cuando el mar rojo tengas que pasar, llama a ese hombre que él te ayudará. ¿Se acuerdan? Ese es el Señor que nosotros tenemos. Por eso ayer Sebastián nos enseñaba en el tiempo del ayuno, es que adorar al Señor no es solamente cantar, es que yo estoy cantando con el entendimiento, es que yo estoy cantando aquello que yo conozco y que yo sé. Tal vez todavía no tenga muchas cosas, pero voy en ese excelente camino, que es el camino de la fe y de la salvación. Pónganse de pie, hermanos, y vamos a adorar al Señor en esta mañana. Aunque no tengamos fuerzas, levantemos nuestras manos. Aunque no haya nada en nuestra alacena, como decía Habacuc, aunque no haya vacas, ¿verdad?, en los corrales, aunque no haya fruto, con todo yo me gozaré y me alegraré en el Señor. Amén. Así que el Espíritu de Dios está aquí, Él se está moviendo, Él está trabajando en esta mañana, porque le dice a esta iglesia, porque le dice a este pueblo: yo estoy contigo, yo estoy dentro de ti, déjame trabajar, déjame ministrarte, que yo no te he dejado ni te he desamparado. Nuestra guardia y nuestra retaguardia se llama Dios. Amén. Padre amado, gracias te damos en esta hora, Señor, porque tu palabra, papá, nos exhorta, pero también nos edifica, nos consuela.